En tiempos de crisis espiritual en Judá, durante el reinado del joven rey Josías, una mujer se destacó por su conexión con Dios. Bienvenidos a este nuevo video titulado El llamado de Dios en tiempos de idolatría. Hulda fue una profetisa mencionada en la Biblia durante el reinado del rey Josías, una época crucial en la historia de Judá. Su historia se encuentra en 2 Reyes 22, 14 a 20 y 2 Crónicas 34, 22 a 28. Hulda nació en Jerusalén durante un periodo de cambios y desafíos para el reino de Judá. Era una época en la que la idolatría y la injusticia eran comunes, pero su familia se destacó por su devoción al Dios de Israel. Desde niña, Hulda mostró una sensibilidad especial hacia lo divino. Mientras otros niños jugaban en las calles, ella solía apartarse para observar la naturaleza o meditar en silencio, como si buscara algo más allá de lo visible. Su madre, una mujer sabia y piadosa, notó desde temprano que Hulda tenía una profunda comprensión de las Escrituras y una sabiduría que superaba su edad. A menudo se decía que Dios había puesto algo especial en ella. Durante sus primeros años, Hulda pasó largas horas aprendiendo las tradiciones de su pueblo y estudiando la ley de Moisés, guiada por los ancianos de su comunidad. El momento clave de su vida ocurrió durante su adolescencia. Según la tradición, en un día común, mientras caminaba por los alrededores de Jerusalén, Hulda tuvo una visión. Vio al pueblo de Israel desviado de los caminos de Dios y escuchó una voz interior que le hablaba de la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual. Esta experiencia marcó el inicio de su conciencia sobre su don profético. En su adultez, Hulda vivía en el segundo distrito, o segundo barrio, de Jerusalén, lo que indica que estaba cerca del templo y de las actividades centrales de la ciudad. Estaba casada con Salum, quien era guardián del vestuario, un cargo importante relacionado con el templo. Esto pudo haber facilitado su acceso a líderes y sacerdotes. Hulda es una de las pocas mujeres en la Biblia mencionadas con el título de profetisa, lo que refleja su prominencia en un contexto cultural donde los roles religiosos y sociales eran dominados principalmente por hombres. Su capacidad para ser consultada directamente por los enviados del rey Josías muestra que su reputación como mujer de Dios era reconocida y respetada. Participación en momentos cruciales. En su adultez, Hulda desempeñó un papel vital en un momento de crisis espiritual en Judá, cuando el reino estaba bajo amenaza de juicio divino debido a su idolatría. Josías, quien comenzó a reinar a los 8 años, era un monarca conocido por su rectitud y su deseo de seguir a Dios. A los 26 años, decidió restaurar el templo de Jerusalén, que estaba en ruinas debido a las prácticas idolátricas de los reyes anteriores. En el tiempo del rey Josías, siglo VII a.C., la adoración de ídolos estaba profundamente arraigada en Judá, influenciada por prácticas paganas de las naciones vecinas, como los cananeos, los egipcios y los asirios. A pesar de las advertencias de los profetas y la ley de Moisés, muchos israelitas participaron en cultos idolátricos. Estas prácticas incluían construcción de altares y lugares altos. Se erigían altares en colinas y bajo árboles frondosos para rendir culto a deidades como Baal y Asera. Estos lugares altos eran usados para sacrificios, libaciones y rituales paganos. Para el tiempo de Josías, el templo de Dios en Jerusalén había sido arrasado con la adoración de ídolos, y Josías ordenó un minucioso proyecto de limpieza con el fin de devolverle el templo a Dios.
En el proceso de esta renovación, un obrero encontró un antiguo manuscrito, el cual entregó al sumo sacerdote Hilcías. Los cortesanos del rey no podían entender este documento, pero cuando se le leyó una parte al rey, éste reconoció que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas sus prácticas malvadas. Al escuchar las palabras de la ley, Josías se conmovió profundamente. Rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y, consciente de la gravedad del mensaje, decidió buscar orientación divina para saber cómo actuar frente al descubrimiento. El rey envió una delegación compuesta por Hilcías, Safán y otros funcionarios de confianza a consultar a Hulda, una profetisa que vivía en el segundo distrito de Jerusalén. Este detalle es significativo, pues aunque había otros profetas importantes en la época, como Jeremías y Sofonías, Josías eligió buscar la palabra de Dios a través de Hulda, lo que evidencia su gran reputación como mujer sabia y piadosa. Hulda respondió con un mensaje claro y contundente de parte de Dios. Primero, declaró que el juicio sobre Judá era inevitable debido a la idolatría y la desobediencia persistente del pueblo. Dijo que Jerusalén sería destruida y que los habitantes de Judá serían llevados al exilio. No obstante, también entregó un mensaje específico para Josías. Debido a su humildad, su arrepentimiento genuino y su disposición a obedecer a Dios, él no vería la calamidad que vendría. Hulda aseguró que Josías moriría en paz y que el juicio no ocurriría durante su reinado. El mensaje de Hulda motivó a Josías a intensificar las reformas religiosas en Judá. El rey ordenó la eliminación de toda forma de idolatría, renovó el pacto con Dios y celebró una Pascua sin precedentes, siguiendo las instrucciones contenidas en el libro de la ley. Estas acciones consolidaron a Josías como uno de los reyes más fieles en la historia de Judá. La historia de Hulda es un testimonio del papel crucial que pueden desempeñar los siervos de Dios, independientemente de su género o posición. Su valentía al transmitir un mensaje difícil y su fidelidad a la palabra de Dios la convierten en un ejemplo de liderazgo espiritual y confianza en el Señor.